Hay ideas que se dicen expresamente y otras que quedan entre líneas. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas en el que trataremos esta vez, en esta oportunidad, el tema de gestión cultural. Estoy junto a Camilo Bustos Peñarreta, quien es licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Universidad Nacional de Loja, especializado en Educación Musical, también por la Universidad Nacional de Loja, máster en Gestión Cultural de la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad Girona de España, y titulado como abogado también de la Universidad Nacional de Loja. Ha sido director de Cultura del municipio de Loja y secretario de la Jefatura de Cultura del mismo municipio. Aquí hay un aspecto relevante. En el año 2014 publicó la obra literaria Patrón o Ladrón, Ñucaca Kusha, investigación lexicográfica del vocablo quichua. Fue precursor del proyecto de arte público Nuevos Murales en los Andes, mural del Bicentenario de la Cultura Lojana, y cortometraje musical La Tormenta Loja en el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2020-2021. Quisiera darte la bienvenida, pienso, Camilo, que con esta introducción sobre tu trayectoria, sobre tus estudios, estoy frente a una persona a la indicada para conversar sobre el tema de gestión cultural en el Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Yupaychani, Ayichishi. Gracias, Óscar Obando también, que es precursor de este programa. Por supuesto. Y felicidades, aplaudir el programa, el importante contenido social y el altísimo grado de pensamiento crítico del programa. Te agradezco, Camilo, tus palabras. Los felicito. Muchas gracias. Gestión cultural. Mi querido Fabián, primero, para definir gestión cultural, tenemos que definir qué es cultura. La cultura es un sinónimo de espíritu, sinónimo de espíritu. La estética, la fase superior de la humanidad. José Vasconcelos, te lo había dicho en alguna ocasión, recuerdo. El argot popular o la creencia popular o ciudadana piensa que la gestión cultural es nada más para hacer eventos, o simplemente es una inversión, o solamente es una simple producción. Es más que eso. La gestión cultural es, en el aspecto social, legal y humano, es un derecho. Por supuesto. Que hay gran diferencia en ese aspecto. Pienso que además, en tu caso concreto, digamos, hay este complemento, ¿no? No solamente Camilo es gestor cultural de profesión, ha tenido experiencia laboral en el tema, sino que además es uno de los importantes artistas contemporáneos de la ciudad de Loja, de la provincia de Loja y en el país. Tuviste un premio, es la banda Revelación, Mis Bandas Nacionales en el año 2009, y otro en el Festival de la Lira y la Pluma Lojanas, edición 2013. También el Festival de Música Inédita, Consejo Provincial de Loja en el 2019. Digamos, tu labor se ha desenvuelto sobre todo en la ciudad y provincia de Loja, pero has tenido esa doble visión, digamos, dos aristas, ¿no? Por un lado la profesional como gestor cultural y por otro lado la vivencia como artista musical, como el músico que eres. Desde esa perspectiva, luego de haber muy acertadamente tú definido el concepto de cultura, en este caso, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia a lo largo de este camino en tus dos actividades? La experiencia en la gestión cultural. Mira, siempre un artista, un músico, artista lo define el público, si eres artista o no, si eres creador o no. Así es. Desde el punto de vista de gestión cultural, siempre los músicos comenzamos por la gestión cultural independiente. Luego pasé a ser funcionario de algunas instituciones públicas como gestor cultural y luego en la parte ya de la semántica y de las ciencias de la gestión cultural. Comprendo. Ahora, la gestión cultural, mi querido Fabián, es una ciencia novísima para el mundo de los profesionales. Es una ciencia que comienza en el 2000, o sea, tiene 22, 23 años de existencia. Muy actual, muy actual.
Incluso para conseguir maestrías en gestión cultural, solo en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de las Artes existe esta profesión. Quito, Guayaquil. O esta especialidad y maestría. Quito y Guayaquil. En Lima, Perú, en Buenos Aires, en Europa, sobre todo en Europa. Y en Estados Unidos también. Entonces, esto de la gestión cultural es nuevo, pero nuestro país tiene una gran problemática. Es una gran problemática. ¿Por qué? Primero, por la falta de gestores culturales preparados. Una cosa es ser un gestor cultural independiente, Claro, empírico, así es. como lo hemos hecho muchos músicos por varias décadas. Pero ser empírico más bien tiene algunas consecuencias que no aportan directamente en la gestión cultural, porque estamos siempre confundiendo este término. A ver, por ejemplo, en Sudamérica a los gestores culturales les llaman management, manager, promotor artístico, también les suelen llamar arts management, o sea, todos estos términos van al gestor cultural. Claro. Yo, en cambio, le llamo a todos estos nombres unidos un gestor cultural. Un gestor cultural tiene la peculiaridad de gestionar recursos fuera de la institución en que trabajas, Claro. fuera de la fundación, fuera del centro cultural, Buscar. fuera de un municipio, fuera de un consejo provincial. Buscar los recursos, incluso donde no hay, para poder llegar a los objetivos de la producción artística, porque el gestor cultural se encarga de eso, de preservar los patrimonios tangibles e intangibles de este país, en este caso, incluso de Sudamérica, y segundo, de conseguir los recursos, como decía Fidel Castro. Primero, los recursos humanos, luego los recursos logísticos y luego los recursos dinerarios, para poder conseguir los objetivos. Alguna vez conversábamos, tú mencionabas una frase a propósito del presidente, del comandante Fidel Castro, una frase que a mí me dejó pensando, ¿no? El acierto de sus palabras respecto de esto de que cómo se invirtió en Cuba, cómo se creyó en la cultura cubana, en el proceso, digamos, en estos alrededor de 59 y más años, en este proceso digamos, propio de la revolución. De su revolución, ¿no es cierto? Cuando decía... De la revolución, no era de Fidel, era del pueblo en general cubano. de la revolución. Así es. No era nada más ver la cultura, en este caso la cultura cubana, como un centro, digamos, ornamental, decorativo, sino que veía el trasfondo en todo esto de la cultura que representaba, digamos, una carta al mundo. Así es, totalmente. Por eso, Camilo, quería preguntarte acerca de la trayectoria, y te preguntaba acerca de la trayectoria de tu experiencia en ambos ámbitos, como artista y como gestor, debido a que yo creo que este es el punto crítico del que también debemos conversar en el Ecuador. Totalmente. La gestión cultural, que es, tú has dicho, una profesión novísima, ¿qué espacios ha ganado y qué espacios todavía no ha conseguido el reconocimiento público y de la sociedad para entender que la gestión cultural es el vehículo y la carta de presentación que nosotros también como ecuatorianos tenemos hacia el mundo? La gestión cultural, primeramente en Ecuador, es un bebé, es joven, es amateur, sobre todo amateur. Claro. Si tú analizas los 221 municipios de este país y las 24 provincias con sus 24 consejos provinciales, la mayoría, o sea, el 27%, no tiene una dirección de cultura, una jefatura de cultura, un departamento de cultura que se encargue de lo que tú estás diciendo, de ese artista, de ese músico, de ese payador que está en la calle, que está en los bares, que está en los escenarios, incluso internacionales, pero que no tiene la subvención de este país, la subvención de este gobierno y la subvención de los gobiernos locales. Por ahí vamos con la primera falencia conflictiva de la que podemos hablar. Justamente, pasamos a Cuba. Cuando señalan el poder que tiene Cuba en la parte literaria, en la parte artística, cinematográfica. Sí, por supuesto. Ojo, estamos hablando de
de un país que se organizó de tal forma, y justamente lo conversábamos con un gestor cultural, gran amigo, ingeniero Jorge Zúñiga, pero es gestor cultural, se está graduando en una maestría, y decíamos, ellos no invirtieron miles de pesos cubanos, millones de pesos cubanos de 59 años de revolución. ¿Qué pasa con Ecuador? ¿Qué está pasando con los gobiernos municipales? Pero ¿qué está pasando con esos alcaldes, con esos prefectos que no tienen la visión del gestor cultural? El gestor cultural se merece dignidad, un espacio, por supuesto, y el espacio y los medios necesarios para realizarlo. No las dádivas y las limosnas que están acostumbrados a otorgar. Mira, es decir, no ven definitivamente, creo que entre líneas, lo que queda sobre la idea de gestión cultural es que ni gobiernos seccionales, ni gobierno central se toman en serio el tema de cultura. A ver, y no hay que tomarlo en serio, mi querido Fabián, tú que eres abogado me vas a entender mucho mejor. Mira, por ejemplo, para citarte rápidamente, leyes que amparan el arte, la cultura, el patrimonio en nuestro país. Artículo 3, 21, 22, 23. Si los lees a todos estos, Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. El COTAD. El artículo 4, artículo 54, que tienen evidence con la Constitución, la Ley Orgánica de Cultura 4, 5 y 6, artículos 4, 5 y 6. ¿Dónde están esos artículos dentro de la praxis? ¿Dónde están? Ojo, y tengo aquí todos los datos para que te des cuenta de lo que estoy hablando, porque esto es un tema polémico, es un tema que incluso indigna. Nos indigna a nosotros como artistas, nos indigna como músicos, nos indigna como trabajadores del arte. Yo le digo trabajadores y cantores en los casos que seamos cantores del arte. En ese caso, mira, tengo unos datos importantes donde la Universidad de las Artes y la Universidad Latinoamericana de Investigación de las Artes ya tienen datos específicos sobre eso. Justamente yo estaba haciendo una investigación sobre ello y la Universidad de las Artes ya la tiene. Hace algunos meses ya publicaron la Universidad de las Artes el nefasto, yo digo como pocas palabras para no, dilo con todas las letras, si es necesario, dilo con todas las letras. La nefasta gestión cultural en el país, en Ecuador, porque estamos en Ecuador. ¿Por qué? Porque según los datos y esta investigación que hicieron, desde el 2019 al 2022 se invirtieron $250 millones en eventos, ojo, entre comillas, en eventos culturales y artísticos. Eventos culturales y artísticos. ¿Por qué entre comillas? Porque no todos son eventos culturales y artísticos. Estas palabras es muy amplio y puede... No, estas palabras son mayores. Artísticos son cuando creas, cuando haces arte, cuando tienes una obra de arte para vender. Artística. Una creación artística. Pero dentro del CERCOV, toda la cuestión institucional donde se bajan todos los procesos, te vas a dar cuenta de la estadística. El gasto de inversión en servicios y bienes culturales de 2019 al 2022, 250 millones, de los cuales voy a resumir toda esta parafernalia. En honor al tiempo. En honor al tiempo. De esos 250 millones se han invertido nada más, solo en creación, apenas 13.1 millones de dólares. 236 millones, ¿dónde se fueron? 14, ¿me decías 14 o 12? 14 millones solamente en creación. 13.1 en 4 años, hasta el 2022. 13.1 millones que se invirtieron para creación artística. Exacto, para salvaguarda del patrimonio tangible e intangible. Del país, que es la promoción. Salvaguarda del patrimonio arquitectónico, para las creaciones artísticas literarias. Todo lo demás. De oratoria, de literatura, de artes plásticas, de música, de danza. Todo lo demás, ¿sabes en qué se fueron? Es una ambigüedad, una cosa que no... No, en producciones de eventos. O sea, lo que tenemos todos los días. Bajas a cualquier parque, en cualquier ciudad y cantón de estos 24 cantones. 24 provincias. 24 provincias de nuestro país. Y te das cuenta que en cualquier plazoleta, plaza, vas a encontrar eventos producidos
Pero de la más diversa... No, cualquier cosa. Eso que te hago conocer es lo que resume en lo que está haciendo la gestión cultural en este país. Más bien está haciendo retroceder décadas de los países vecinos. Tú que estuviste en Perú, más bien, tú que estudiaste en Perú Derecho, lo sabes bien, cómo Perú, a través de la cultura gastronómica, de la cultura musical, arqueológica, del vals peruano, arqueológica, de la marinera peruana, de los festivales de marinera, de sus grupos, de la Orquesta Sinfónica de Lima, sí, por supuesto, de los coros de cámara, cómo potencian su cultura a través de Latinoamérica y el mundo. No es diferente con Argentina, no es diferente con Colombia y la economía naranja, no es diferente con México, que vamos a hablar de México. Por supuesto. Si México está años luz. Así es, no solamente es un tema cubano, por tanto. Creo que la atención ha sido puesta en diversos países, incluso regionales, vecinos nuestros. La experiencia, por lo menos en el Perú, nos habla de un éxito, de un rotundo éxito con respecto a la promoción de sus valores culturales, la promoción de sus artistas y de toda la pleyade de talento que existe.